Hola a todas las latinas que nos escuchan, yo soy Ana. Y yo soy Joyce, bienvenidas a Latinas Podcast, un espacio en el que hablamos de temas de lifestyle sin tapujos ni protocolos. Y hoy, al igual que todos los miércoles, tenemos un súper episodio. Tenemos una súper invitada. Ella es Katy Nestroza, es una emprendedora. Hola, Katy. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por aceptar esta invitación y por estar aquí con nosotras en Latinas Podcast. Gracias a ustedes por invitarme, muy feliz, muy contenta de poder compartir con todas las latinas. Gracias, Katy. Nos alegra tener este espacio contigo. Bueno, cuéntanos un poquito de ti para que nuestras oyentes sepan más de ti. Bueno, yo soy una emprendedora, una apasionada de la cocina, además de otras cosas, pero pues em, estar empezar este camino de emprendedora a través de lo que más me gusta, que es la cocina, ha sido toda una aventura. Llevo ya varios años en esto desde que llegué a Colombia, porque vivía por fuera desde el 2008. Ay, perdón, desde el 2018. Estoy otra vez en Colombia trabajando en un proyecto personal que al principio era muy diferente y se ha ido transformando. Ahora es una pastelería saludable y además de eso, pues tiene otros servicios que se han ido añadiendo en el proceso de formar esta empresa. Súper chévere. O sea, yo conocí a Katy en la universidad, nosotros estudiamos juntas. Katy, ¿tú eres economista o mercadóloga? Yo Las soy dos. economista, creo que somos las dos Economista. economistas, ¿cierto? Sí, 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 exacto. Sí, y en esa Entonces, época nos formaban para crear empresa prácticamente. ujú, Chévere. exactamente. Entonces, mira, mejor dicho, y em, cuéntanos un poquito como qué te llevó a hacer lo de la pastelería saludable y además cuéntanos un poquito cómo fue ese, o sea, qué tanto influyó que te hubieras ido para otro país, si hubieras vuelto, o sea, cómo influyó eso todo tu proceso hasta ahora. Bueno, pues empecemos desde la universidad teníamos como esa semillita de crear algo propio y a mí eso me movió bastante. Ya pues por cosas de la vida yo empecé a trabajar en una empresa y después de eso es que decido salir del país. Y estando por fuera, pues estuve además de trabajar, estuve estudiando y haciendo otras cosas, pero siempre coincidía con que los trabajos que tenía tenían algo que ver con la gastronomía y eso impulsaba pues como mi deseo de yo quiero crear algo propio que tenga que ver con, que estuviera relacionado con la comida. En ese momento pues no tenía muy claro qué ni cómo. Entonces, pero estaba el deseo ahí, estaba el deseo hasta que en un momento llegó una oportunidad, una convocatoria para latinos en Alemania. Yo estaba en Alemania y estaba incluido Colombia en la convocatoria y la idea era presentar pues un proyecto de negocio que fuera viable. Entonces yo ahí dije, bueno, esta puede ser mi oportunidad y me lancé con una idea que inicialmente solo incluía chocolates, era una chocolatería. Entonces, para mi sorpresa, pues yo me gané esa oportunidad, eso lo premiaban a uno con un dinero y ahí es que yo decido regresar a Colombia porque para mí era como que, bueno, si yo voy a crear empresa, quiero que sea en mi país y que posteriormente yo vea cómo pueda hacer crecer esa empresa y llevar los productos a otros países, que ahí se conecta un poquito pues también con lo que yo estudié, con lo que estudiamos. Y bueno, todo empezó así, yo gané esa convocatoria, regreso a Colombia, empiezo a crear la empresa y en el proceso pues me voy dando cuenta que hay una necesidad creciente en Colombia por lo saludable. Entonces fui transformando todo em, hacia algo que no tuviera dulce, que no tuviera azúcar, que fuera un alimento. Y pues eso fue un proceso también porque aparte de crear la empresa y crear el producto, eso venía de la mano de educar al consumidor, porque pues muchos pedían cosas saludables, pero otros no sabían, o sea, era como
saludable es muy relativo. Para alguien saludable es una cosa, para otra persona es otra. Entonces, eso venía de la mano con educación y también pues con enseñar qué es lo que mi producto, por qué mi producto es saludable, mejor dicho. Entonces, ha sido un proyecto desafiante también por el desconocimiento que tiene el tema y también por el exceso de información, porque hoy en día con las redes sale mucha gente diciendo esto es saludable, entonces todos creen que saben, pero al final no es que sepan mucho, entonces sí ha sido desafiante, pero muy interesante y muy reconfortante ha sido el proceso. De hecho, de eso te quería preguntar porque para mí yo siento que todo el que emprende en Colombia es un duro. Sí. Pues porque no es tan fácil o de pronto no tenemos tanto acceso a cosas como quizá en otros países y tú estabas en Alemania, que nunca he ido, pero siento que es un país que de pronto da también muchas oportunidades. Entonces, pues, pues tú dices que decides emprender porque es tu país y quieres, bueno, al final que si quiero emprender, quiero hacerlo allá, pero imagino que en algún punto tuviste que tener miedo de ¿será que me va a ir bien? O sea, ¿cómo desafiaste esa decisión de quiero emprender en mi país, pero estoy en un país que quizá pueda tener más oportunidades que en mi propio país? ¿Cómo pusiste eso en una balanza? Bueno, eso fue prácticamente cuando yo apliqué a la convocatoria. Yo dije, bueno, si esto sale es por algo. O sea, sí fue un acto de fe, de confianza y las cosas se dieron y no era algo tan fácil porque yo estaba compitiendo con otras personas y los ganadores íbamos a ser pocos. De hecho, se presentaron otros colombianos que estaban en otras partes de Alemania pues eran unos proyectos muy lindos y muy interesantes, todos relacionados con energía renovable, con paneles solares, o sea, no había nadie en en el tema de gastronomía. Y entonces, pues ahí en ese momento yo dudé porque yo dije, no, pues es que estos super proyectos al lado mío, pues tienen todas las de ganar. Pero al final pasé, el proyecto fue súper bien recibido, fui muy apoyada, de hecho ya el programa tuvo su duración y tuvo un acompañamiento y hoy en día, a pesar de que el programa ya terminó, yo sigo en contacto con mis asesores, siguen pendientes del proyecto, a veces me llaman para entrevistas porque fue un proyecto, eran pocos, o sea, eran pocos los que estaban como, habían unos ya más adelantados porque uno podía presentar en diferentes etapas de la idea de negocio y el mío era netamente una idea. Habían otros que ya habían investigado, que ya tenían cotizaciones, que ya sabían cómo iba a ser su rentabilidad, tenían casi todo listo, pero para mi sorpresa, pues el mío siendo una idea fue ganador y bueno, sí, un poquito de susto regresar a Colombia, además que yo regresé con muchos sueños, muchos ideales y ahí tengo que ser muy honesta y es que cuando llegué también me di como un golpe fuerte porque muchas cosas que yo idealizaba no eran tan así. Me tocó enfrentar, por ejemplo, temas que pues todos sabemos que Colombia tiene un tema fuerte con lo de la violencia y mientras yo estuve por fuera, yo idealicé que mi país había cambiado, pero resulta que no era tanto así. Entonces, enfrentarme a esa realidad, enfrentarme a temas de violencia y claro, eso hace un poquito dudar, pero pues yo tenía ahí la fe puesta en mi proyecto y confiaba que si se había dado era por algo y eso era como lo que me daba la fuerza para seguir y hasta ahora estoy aquí en pie. Guau. Una berraca porque eso la verdad es difícil, o sea, esa parte de lo que tú dices de la idealización. Además que en general, no solamente la violencia, pero muchas cosas. Yo me acuerdo cuando estábamos en pandemia, Katy me dio una clase para hacer una torta de chocolate saludable. Y yo me acuerdo que ella me decía como que allá consigues esto a muy buen precio, allá consigues el monk fruit y una cantidad de cosas que se consiguen acá. Ella me decía, acá todo eso es carísimo. Entonces, Sí, además, Sí, enfrentarte a abarcar un mercado que tiene
unos precios altos y lo que mismo que tú dices, educar a un consumidor que no te va a querer pagar una cantidad de plata por un postre porque pues la salud no es la prioridad en muchos casos. Ahorita hay una ola de gente que está cambiando y todo esto, pero pues si tú le dices eso a una persona, no sé, de 50, 60 años, va a decir como que a mí una torta le Sí, echamos la torta light. sí, eso sigue siendo un desafío porque es algo a lo que me enfrento a diario, me atrevo a decir a diario porque hay muchas cosas que son cambiantes en nuestro país, en Colombia, entonces si la política está mal o algo pasó, que lo normal es que las personas se resguarden y pues necesitan lo básico. Y mi producto, por más saludable que sea y beneficioso, es un privilegio. Entonces no es algo como de básico para tu vida. Entonces nos enfrentamos siempre a eso, como a saber cómo está la estabilidad política, cómo está la seguridad. Y bueno, sabemos que existe esa variable, pero aún así también tenemos momentos muy buenos y saber que la gente cada vez se interesa más por consumir productos saludables, las personas, las mamás quieren que sus hijos en las loncheras tengan productos saludables. Entonces, de esos momentos es que sobrevivimos, yo creo, los que estamos en este, en este mundo, pero también nos mantenemos, porque cuando están esas crisis, pues sabemos pues que hay que saberlas pilotear, pero vuelven también momentos donde también hay recompensas. Así es. Bueno, me alegra de verdad, a mí me alegra saber que, pues porque yo creo que todas las personas que de pronto en algún punto emigramos, siempre queremos pensar que en algún momento podemos volver a nuestro país y nos puede brindar esas oportunidades por las que quizás salimos del país. Ujú. Entonces, me parece muy chévere que hayas tomado como la camiseta en eso, que hayas sido muy valiente, porque me parece muy valiente regresar y emprender en nuestros países. Sí, gracias. Y pues la verdad es que sí es algo que también lo hago como porque creo que ese conocimiento que adquirimos por fuera, cuando vivimos, pues yo viví casi, fueron casi 10 años en Alemania, todo ese conocimiento cultural, también pues el conocimiento que dicen los estudios y todo, se vuelve tan valioso que yo siento que acá puedo poner algo, traer algo de eso que aprendí. Sí, yo sé que mi tema es pastelería saludable, pero cómo yo puedo enseñar cultura a través de eso. Entonces, para mí cultura también es que tú sepas alimentarte bien, que seas consciente, que seas coherente con el estilo de vida que se tiene y por ende, pues listo, yo directamente estoy vendiendo tortas, pero indirectamente te invito a que cuides el ambiente, a que seas consciente de tu cuerpo y muchas cosas que se pueden hacer a través de un producto como el mío. Tan linda, Katy, tú no cambias, tú eres una belleza. Katy, ¿cuáles serían los tres tips más importantes para mujeres latinas que desean emprender como inmigrantes o en su propio país y como también para mantener esa balanza vida-trabajo? Yo sé que la vida de los emprendedores es súper ocupada, es súper Sí, desafiante, entonces cuéntanos un poquito sobre eso. bueno, sí, eso que tú dices es cierto y de pronto antes se creía, aunque hay gente que todavía cree que ser emprendedora, y es que si soy emprendedor tengo todo el tiempo del mundo. Eso es mentira. Eso es sí, es todo lo contrario porque uno es el que hace todo al principio y así la empresa ya crezca, como yo siempre lo veo como un hijo y uno quiere Sí, siempre proteger su hijo, entonces así ya tenga alguien que le haga eso, uno está encima de esa persona a ver si lo está haciendo o no lo está haciendo, o sea, es un poquito difícil soltar. Entonces, los tres tips que yo daría primero es paciencia, paciencia porque es un proceso que, pues si yo me acuerdo cuando yo empecé, mis tortas las compraban mis amigas y mi familia.
Y ya después, bueno, a través de muchas actividades y todo, ya empecé a abrirme a otro público. Entonces, por eso se necesita mucha paciencia porque un emprendimiento, yo no voy a decir que todos son iguales, pero hay una curva de aprendizaje y una curva de crecimiento y eso hay que respetarlo y para eso se necesita paciencia. El segundo tip que yo daría es pasión. Se necesita pasión por lo que uno está haciendo porque precisamente por lo que dije antes, en ese proceso de crecer, en ese proceso de esperar que empiecen a darse los frutos, hay momentos difíciles, incluso cuando ya uno está ya más grande y más posicionado en el mercado, hay momentos duros, momentos difíciles donde uno fácilmente puede decir ya no más. ¿Y qué es lo que recupera ese sentimiento de no tirar la toalla y todo eso? Es la pasión por lo que uno está haciendo, ¿sí? Entonces ahí ya llevamos dos, paciencia, pasión. Y el tercero, yo diría que organización, porque precisamente lo que tú dijiste, hay que hacer de todo, uno está ocupado y hay que organizarse, porque son muchas tareas y son tareas importantes. Vuelvo y repito, es como un bebé. Tu bebé necesita al principio toda tu atención y pues también está uno. Entonces, hay que sí entregarla y darla toda, pero sin olvidarse que uno se tiene que alimentar, que tiene que dormir bien y muchas cosas más. Entonces, paciencia, pasión y organización son muy importantes. Hay muchas otras más, pero esas serían como las principales. Y voy a dar un bonus, la valentía, porque es lo que decía Joyce. Yo estaba en un país en unas condiciones muy agradables y muy buenas y pues me tocó desacomodarme en muchos sentidos, soltar muchas cosas y pues para eso se necesita también valentía. Totalmente. Ujú. Bueno, Katy, muchas gracias por estar aquí con nosotras en Latinos Podcast. Muchos conocimientos en este episodio. Gracias por esta entrevista. Cuéntanos un poquito del negocio, todo, y para que la gente sepa cómo te encuentra, cómo te busca, etcétera. Claro que sí, no, yo feliz de compartir. Gracias Joyce, gracias Anita. Me encuentran en redes sociales como Pepita Merienda. Ahí sale lo de ¡Qué las cute! tortas. Ahí encuentran y les adelanto, pues les cuento aquí a modo de chisme, estoy haciendo unos cambios, estoy transformando un poquito, así que para las personas que están por fuera y no pueden comprar las tortas, yo voy a empezar a usar ese mismo canal Instagram y TikTok para dar tips saludables. Entonces, quienes están por fuera, de pronto les puede interesar. Además que también tengo muchas clientas que ven por fuera y les mandan a los papás, a los abuelos. Entonces, bueno, por ahí me encuentran Pepita Merienda en Instagram y en TikTok. Y cualquier duda que tengan, ahí estoy. Y muchas gracias por esta invitación. Me parece maravilloso poder compartir estas ideas, esta experiencia y los conocimientos que tenga. ¿Cómo haces? ¿Tienes envío en Colombia? Dentro Sí, de ujú, Colombia. sí, ujú, Ok. dentro de Colombia. Entonces ya saben que si tienen familiares acá y quieren cuidarlos y enviarles un cariñito, por aquí estoy. Súper. Gracias. Gracias, Katy. Gracias. Bueno, que pases excelente. Ya saben, síganos en el Instagram, igual se los dejamos aquí en la descripción. Compartan este episodio con todas sus amigas y amigos, personas que estén fuera, personas que estén emprendiendo. Y bueno, déjennos un review, un like y vayan a Instagram a comentar sobre este episodio. Bye.